En la mayoría de casos, los primeros que distinguimos al observar la vegetación son esas estructuras verdes aplanadas, salvo con algunas excepciones claramente, pero regresando a lo que nos trajo. Las hojas por lo general es de las primeras cosas que advertimos al observar una planta. ¿Pero qué son exactamente? Se la define como el órgano fotosintético de la mayoría de las plantas, y su función fundamental es la fotosíntesis. En su estructura básica, lo que podemos encontrar es una lámina, que es esta porción aplanada, un ápice, un borde, también podemos distinguir una cara axial, que es la cara de arriba, y una cara abaxial, que es la cara de abajo. En el centro podemos observar una vena principal, y saliendo de esta las venas secundarias. Uniendo la lámina con el eje principal que la sostiene, tenemos una estructura denominada peciolo, que puede estar o no presente. Y entre el eje principal y el peciolo encontramos una estructura muy importante para identificar hojas, la yema lateral o axilar. ¿Y por qué esta estructura es muy importante para identificar a las hojas? Porque podemos tener formas foliares bastante complejas. Tomando como referencia básica el esquema anteriormente citado, las hojas pueden ser simples o compuestas. Por ejemplo, las hojas pinnadas, la forma de pluma que es la que vimos recién. Esta forma, que sería la simple, puede tener sus formas complejas, que serían, por ejemplo, la pinaticompuesta o la bipinaticompuesta. Hay muchas posibilidades realmente al momento de ver las formas que pueden llegar a tomar la hoja. Y para saber si lo que estamos viendo es una rama con muchas hojas o una hoja compuesta, tenemos que prestarle especial atención a la yema lateral, porque debajo de esta yema lo que vamos a encontrar es siempre una hoja. Las funciones que pueden tener las hojas son diversas. Ya nombramos a la fotosíntesis. Y estrechamente ligado a esto tenemos la transpiración de vapor de agua, la que es tanto una necesidad para la planta como también puede llegar a ser un problema si es que no se realiza de manera adecuada por el problema que fuere. Aunque por lo general lo que vemos es que las hojas poseen una simetría aplanada dorsoventralmente, lo que les hace más eficiente para realizar la fotosíntesis y la transpiración, ya que de esta manera aumenta su relación superficie-volumen. Pero no todas son así, ya que algunas plantas las hojas cumplen con la función de almacenar agua, como es en el caso de las famosas suculentas, o también pueden almacenar sustancia de reserva, como en el caso de las hojas de los bulbos tunicados. Otras pueden cumplir con la función de protección, ya sea cubriendo otros órganos, como en el caso de los catáfilos o las pérulas, que se encargan de proteger a las yemas, o también puede ser espinas, como sucede en los cactus, que tienen esta adaptación que les brinda protección ante la herbivoría y también sirve para perder menos agua con la transpiración. Algo que seguramente notamos es que las hojas pueden tener diferentes dimensiones. Las hojas más grandes las tienen las palmeras, que tuvieron que adaptarse a su modo de vida en las alturas y desarrollaron un mecanismo que permite la ruptura de la hoja en zonas determinadas durante el desarrollo temprano, conocido como las bandas de necrosis. Esto le resulta muy útil ya que reduce la resistencia mecánica al viento, evitando accidentes. Luego, las hojas más grandes, simples y enteras en el reino vegetal pertenecen a las aráceas. Aquí tenemos la hoja de una arácea. Las aráceas es una familia de plantas que se caracteriza por tener las hojas enteras más grandes de todo el reino vegetal. Algunas alcanzan hasta 2 o 3 metros de largo y un par de metros cuadrados de ancho. Esta no es tan grande, pero es notablemente grande. Es una planta originaria del sudoeste asiático, no es nativa de Tucumán, pero le gusta mucho el clima tucumano porque buena parte del sudeste de Asia se parece mucho al clima del noroeste argentino. Y aquí tenemos una lámina, el borde de la hoja, nervadura principal, nervaduras laterales, un pecíolo y una vaina de la hoja. Es una hoja que tiene todos los elementos. En muchas hojas no hay vaina, hay pecíolo y lámina, a veces solamente hay lámina, o puede haber vaina y un pecíolo aplanado. Hay distintas alternativas que ya vamos a ver en el curso. Y entre las hojas más pequeñas tenemos a las lemnáceas o lentejas de agua, que son plantas flotantes de unos cuantos milímetros, que casualmente esta familia está estrechamente relacionada con las aráceas.
Si bien el término hoja se lo utiliza indiscriminadamente en todos los grupos de plantas, no todas son iguales entre sí, varían de acuerdo a las capacidades de cada planta y a sus necesidades. Por ejemplo, las briófitas, que son el grupo de plantas más simples que hay, sus hojas son pequeñas, no tienen pedicelo, pueden tener nervadura media o no, en algunos casos pueden tener hasta doble nervadura. Y hablando de hojas sencillas, las tridofitas o helechos pueden ser muy simples, en este caso con una sola nervadura, y ser llamadas micrófilos. O pueden ser complejas estructuralmente con un sistema desarrollado de nervaduras y reciben el nombre de frondes o macrófilos. Dentro de las plantas con semillas, en las angiospermas particularmente, la lámina puede estar constituido por una pieza o por varias unidades llamadas foliolos, y esto a su vez en las formas más complejas pueden llegar a subdividirse en foliolulos. La forma de la hoja está asociada a su nerviación, pero a su nerviación principal, ya que la secundaria no tiene o no define de manera estricta la forma de la hoja. Más que nada nos sirve a nosotros para distinguir entre monocotiledóneas, que tienen una nerviación paralelinervada, y las dicotiledóneas, que tienen una nervación retinervada. Pero las nervaduras principales van a marcar qué forma va a tener la lámina, porque pueden estar dispuestas como los dedos de una mano, dando la estructura palmada, o la forma más común, que es la pinnada. La nervadura principal se dispone en el centro de la hoja y paralelas a esta se conectan las nerviaciones secundarias, quedando como espinas de un pescado o cerdas de las plumas. Y estas nervaduras con frecuencia pueden dar lugar a lóbulos con la forma palma tilobada y la pinna tilobada respectivamente. En las gimnospermas tenemos otra situación, porque tienen hojas del tipo esclerófilo. Son más duras al tacto que la de las angiospermas, ya que poseen una cutícula gruesa y tanto la hipo como la epidermis poseen paredes celulares engrosadas. Algo también interesante es que las coníferas poseen hojas simples y nunca compuestas. Ahora bien, las hojas aquí dentro de las gimnospermas pueden ser aciculares con forma de aguja, y esta condición se da en la familia de las pinnáceas. O si no, podemos tener hojas esquamiformes adosadas al tallo, como es en el caso de la familia de las cupresáceas. Por lo general, dentro de la gimnosperma, la mayoría de hojas son perennes, o sea que no se caen, salvo en el grupo de las ginguales, donde encontramos a Ginkgo biloba, que posee hojas caducas, que se ponen amarillas antes de caerse. Y además poseen una nerviación dicotómica que solamente se encuentra aquí, y además en algunos otros grupos de helechos. Pero, en biología siempre hay excepciones. Y nosotros acá en el jardín botánico tenemos la excepción a esto. Este árbol que estamos viendo pertenece a las coníferas, es del género Taxodium y se lo conoce como ciprés calvo justamente porque tiene hojas caducas. No es la única conífera que pierde las hojas, también existe otra que se la conoce como Larix decidua, el alerce europeo, que también tiene esta condición durante los inviernos. Pero bueno, esto es más que nada un paréntesis como para aclarar que si bien dentro de las ginguales Ginkgo biloba, una de las características distintivas que tiene es que pierde las hojas porque es algo rarísimo dentro de las gimnospermas, no es la única a la que le sucede esto. Ahora toca ver de qué manera se puede disponer las hojas en el tallo. Esta clasificación se conoce como filotaxis. Todo depende de la cantidad de hojas que se encuentren en el nudo. Si tenemos una hoja en cada nudo, tenemos una filotaxis alterna. Si hay dos hojas en cada nudo, tendremos una filotaxis opuesta. Y si tenemos tres o más en cada nudo, tenemos una filotaxis verticilada. Ahora sí, para terminar, vamos a hablar de la ontogenia foliar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, las hojas de las plantas durante su fase de desarrollo van presentando transformaciones paulatinas tanto en forma como en funcionalidad. En primera instancia, lo que encontramos luego de la germinación de una semilla es un cotileidón, los que frecuentemente están especializados en el almacenaje de sustancias nutritivas, aunque pueden volverse fotosintéticas luego de la germinación. Luego, si el tallo tiene crecimiento subterráneo, podemos encontrar a las catáfilas, que cumplen la función de protección. En este caso son escamosas y pueden o no tener pigmentos fotosintéticos. Luego en el tallo siguen las hojas normales o nomófilos. En muchos casos, los nomófilos que aparecen a lo largo de un tallo van ganando complejidad estructural, porque las hojas asociadas o cercanas a las flores o inflorescencias
se modifican y reciben el nombre de ipsófilos o brácteas. Y por último, las hojas más modificadas van a formar las distintas piezas florales y se las conoce como antófilos. Estas sufren diferentes transformaciones y tienen un aumento de la complejidad. Ahora sí, vimos de qué se tratan las hojas, qué funciones tienen, cuáles pueden llegar a cumplir, qué forma tienen y cómo se disponen. Pero este tema no queda acá nomás, sino que en el PDF aportado por la cátedra queda todavía mucha más información necesaria para poder dominar este tema. Así que les recomiendo que lo lean y sin más que agregar, gracias por quedarse hasta el final.